Ok, ahí estamos y vamos a comenzar entonces. Gracias a todos por estar aquí hoy día. Encantada de tenerlos. Tenemos a Francisca Contreras de ONG Momentum. Ella también se va a presentar, es nuestra más importante colaboradora para la organización del Comité Ambiental Comunal, con vasta experiencia y con bastante conocimiento técnico de diferentes áreas de lo ambiental, entre otras cosas. Así es que encantada de recibirte, Francisca. También está acompañándonos Alejandra Sepúlveda de SECPLA y también parte de nuestros integrantes del Comité Ambiental. Lo que vamos a ver hoy día es conversar acerca del Plan Regulador Comunal y de la etapa en que estamos, que es la evaluación ambiental estratégica, y vamos a situarnos en la realidad que tenemos en este momento en la comuna. Voy a entregar un resumen, voy a subir una presentación para hacer un breve resumen, una pasadita rápido de qué se trata el Plan Regulador Comunal y en lo que estamos ocupando también material que ya se ha compartido, específicamente de Darwin Iglesias, que fue uno de los primeros que nos colaboró en la exposición acerca del plan regulador comunal, específicamente en la evaluación ambiental estratégica. Como les mencioné, hay algunos que ya estaban y a los que están integrándose, los videos de los Zoom están en la plataforma de YouTube del CAC, del Comité Ambiental Comunal. Ya, vamos a compartir pantalla y empezamos. ¿Se ve bien? Ah, sí, ok, que yo me pierdo con un poquito. Ok, bueno, ¿qué es lo que queremos para nuestra comuna? Sí, titulamos estos conversatorios a qué aspiramos en la comuna y un poquito para también plantearnos, por eso está la imagen de la realidad del Tabo, cuál es la situación que tenemos. Este es un socavón que ocurrió en la última lluvia en una de las quebradas, porque esto era un relleno. Así que como para que sepamos dónde estamos. Ok. ¿Qué es lo que es el plan regulador comunal? Bueno, es un plan que ordena el territorio, ¿ya? Y entre sus disposiciones se refieren al uso del suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario, el estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas y demás aspectos urbanísticos. Esta es la definición de lo que es un plan regulador, para qué se usa, para qué sirve, y es el ordenamiento territorial de la comuna, pensando en cómo nos desarrollamos, cómo nos ampliamos y las necesidades que tenemos. Los criterios que se usan en el plan regulador comunal, o se deberían o suelen usar. Criterio de urbanización: en el proyecto se establecen las vías estructurantes, las calles principales, los anchos mínimos, la vialidad que tiene, lo que se quiere proyectar, y asimismo es necesario diferenciar las áreas urbanas de las comunales y fijar los límites respecto de las construcciones que se quieren hacer. El otro criterio es el uso de suelo. En esta sección se establece una zonificación para proceder a compatibilizar los tipos de uso que están permitidos según el efecto que puedan producir. Se normarán como residenciales, de equipamiento, para actividades productivas, infraestructura, espacios públicos o áreas verdes. Este criterio de uso de suelo en el actual plan regulador nosotros lo vemos como con una calificación o una identificación de Z5, Z4, Z3, que tiene que ver con para lo que se puede utilizar. Los criterios de edificación: se estipulan los criterios de edificación en cuanto a los sistemas de aislamiento, las alturas máximas permitidas, el coeficiente, bueno, esos son términos más técnicos, de constructibilidad, de ocupación. Igualmente, en esta categoría, en este criterio, se incluye la superficie predial mínima, los distanciamientos, las densidades y afines. Y la zonificación y normas específicas. Aquí será necesario especificar cuáles son las áreas restringidas de alto riesgo o de peligro potencial para la población según las normas urbanísticas.
como por ejemplo las propensas inundaciones, avalanchas, derrumbes o causa de la actividad humana. Eh, Perdón, se me cambió la... Ahí sí. Ya. El proceso del Consejo Municipal. Antes de llegar a esto, ¿cuáles son los pasos que están ahora? Informar a los vecinos, especialmente a los afectados, acerca de las principales características de este instrumento de planificación y sus efectos, lo que se hará de acuerdo con lo que señale la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Después, realizar una o más audiencias públicas en los barrios o sectores más afectados para exponer el proyecto a la comunidad en la forma indicada en la ley. Consultar la opinión al Consejo Económico y Social, al COSOC también, en sesión citada expresamente para este efecto. Deben exponer el proyecto a la comunidad con posterioridad a las audiencias públicas por un plazo de 30 días. Vencido ese plazo, se debe consultar a la comunidad por medio de una nueva audiencia pública y al Consejo Económico y Social en sesión convocada especialmente. En dicha sesión deberá presentarse un informe que sintetice las observaciones recibidas y luego los interesados podrán formular por escrito las observaciones fundadas que estimen convenientes acerca del proyecto hasta 15 días después de la audiencia pública a la que nos referíamos en el número 5. Eso hasta ahora. ¿Qué es la evaluación estratégica, la evaluación ambiental estratégica? Está definido por el Ministerio de Medio Ambiente, lo puedes ver en la misma página, el procedimiento realizado por el Ministerio sectorial, en este caso el MMA respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable al proceso de formulación de las políticas y planes de carácter normativo general. Es decir, procedimiento realizado por el Ministerio Sectorial respectivo para que se incorporen entonces consideraciones ambientales, en este caso al Plan Regulador Comunal, que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan, en este caso el Plan Regulador Comunal. Eso es la evaluación estratégica ambiental. Entonces lo que se pretende es tener las consideraciones, incorporar las consideraciones ambientales a este plan regulador comunal. Esto es parte de la presentación de Derwin Iglesias, que nos mostraba un poco el proceso. Nos decía que había un acto administrativo de inicio y ese acto administrativo tenía que ver con lo que se publicó en la página, que da el decreto, inicia todo esto. Luego se hace un análisis del inicio de 5 días hábiles, se ponen los antecedentes, incorporación de los antecedentes, el ingreso del acto administrativo. Eso ya se hizo todo y se publicó en la página. De hecho, hay una página web que la municipalidad habilitó para que pudieran tener acceso y conocer acerca de qué se trata la evaluación ambiental estratégica en el plan regulador. Y luego de eso se hace la difusión del inicio del diseño del plan de la evaluación estratégica, que es de 10 días, y ya estamos en la parte de exposición de acto de inicio. Estamos en esos 30 días hábiles, que terminan, si no me equivoco, el 3 de noviembre, donde nosotros podemos ingresar a la página en el link que puso la municipalidad y optar por las alternativas y además agregar observaciones que cada uno de ustedes considere necesarias que deben incorporarse en esta evaluación ambiental estratégica, eh, para que vayan ellas en el informe ambiental que se va a elaborar con lo que se coloque en esa participación ciudadana que viene siendo esta evaluación ambiental. Aquí habla un poco también de lo mismo, que también es una imagen que nos presentó Derwin, que nos mostraba cómo iba el ciclo que iba. En este momento estamos en el contexto y enfoque de la evaluación ambiental estratégica. Luego pasamos, que es la etapa de preparación, pasamos luego a la etapa de elaboración, donde hay un diagnóstico, se ven las tendencias, hay una formulación y consulta de imagen objetivo. ¿Cuál es la imagen objetivo que la municipalidad nos va a presentar, hacia dónde nos va a conducir? Y la elaboración del anteproyecto. Después de eso viene una etapa de aprobación, una fase de consulta a este anteproyecto que se elaboró, un proyecto del plan, y luego pasamos al informe ambiental en la aprobación definitivamente del plan que se quiere, que se va a implementar, el plan
regulador comunal. Luego, él nos mostró una participación de la segunda fase de formulación de la imagen objetivo. Aquí ya hay una imagen objetivo, es un poco más adelante de lo que estamos ahora, y también hay una participación previa de la imagen, que es una coordinación y diálogo con los organismos, una participación ciudadana con otros actores y la participación con los pueblos originarios que tiene que establecer. Después hay una consulta, que es lo que pide la ley, la consulta de imagen objetivo, una difusión de esta imagen. Ahí sale lo que debe pasar en este proceso, como para que nosotros entendamos qué es lo que debe haber, todo lo que tiene que suceder en este proceso. La aprobación del resumen ejecutivo por el Consejo Municipal, envío de cartas, difusión de los medios. Después también está la consulta de la imagen objetivo después de la difusión. Dos o más audiencias públicas nuevamente, presentación al COSOC, recepción de observaciones, pronunciamiento del Consejo Municipal sobre los términos de elaboración del anteproyecto, y después pasamos a la solicitud de pronunciamiento al Ministerio de Desarrollo Social sobre la consulta indígena. Aquí nos mostraron también, como resumen, el procedimiento de participación y aprobación de la imagen objetivo. Aquí es como también es como un gráfico, un flujograma más, un poquito más, con más dibujito más claro respecto de la propuesta de la imagen objetivo. Esto es la etapa que viene, ¿ya? La aprobación del Consejo Comunal tiene 15 días, luego se hace una convocatoria donde se tiene que además hacer la difusión correspondiente. Luego, según el reglamento, hay un periodo de exposición de las audiencias públicas, eso según un reglamento de participación de 30 a 45 días contados y dos o más audiencias públicas. Se hace un informe de síntesis de las observaciones, va a la aprobación del Consejo Comunal. Ahí hay una respuesta fundada a cada observación que se haya realizado. Hay una elaboración del proyecto, el informe de las observaciones que se hicieron, un acta de acuerdos que también se debe difundir para llegar finalmente al informe ambiental. Hasta ahora, eso es lo que hemos conversado acerca de qué se trata el proceso de evaluación ambiental estratégica dentro del plan de la modificación al plan regulador comunal. Él nos explicaba también, es la persona con la que de la que estoy compartiendo las imágenes, nos explicaba cuáles eran los casos de éxito y participación ciudadana. Entonces tenía que ver con la adecuada publicación, el aviso de exposición, que se pusiera en la prensa, que hubieran dos avisos de prensa en circulación regional o local, lo radial, si es que había publicación en medio electrónico, el sitio web, que esto se hizo, envío de correspondencia informativa con carta certificada al COSOC, a organizaciones de la sociedad civil legalmente constituida, a los vecinos afectados. La exposición, las audiencias públicas, la exposición del público al proyecto, el informe ambiental, por un plazo no inferior a 30 días, es decir, cuando se genere la información y se sistematice lo que se está en el link de la página de la municipalidad donde tenemos las opciones de hacer las observaciones, esas observaciones van a ir a ese informe ambiental. Y ese informe ambiental, una vez que se ha difundido, tiene que estar al no inferior a un plazo de 30 días. Así que también va a ser una etapa en que nos va a tocar participar y estar revisando ese informe ambiental. El plazo se pide en este caso a partir de la primera audiencia pública, estamos hablando del informe ambiental. Después vienen las audiencias públicas, la primera, al inicio del proceso de exposición se debe realizar una o más audiencias públicas en los varios sectores afectados en la forma dispuesta en la ordenanza, y después la segunda, vencido el plazo de exposición de 30 días, se procede con una segunda audiencia pública. Después, la consulta pública entre proyectos y informe ambiental, las observaciones y consultas, luego la evaluación de la consulta pública, salen los plazos, y eso, pero eso, como les decía, es la parte la que viene a futuro. Y aquí les muestro solamente algunas imágenes de cosas que podríamos o deberíamos poner atención. La imagen que tienen en la esquina superior es la imagen de la playa Chépica, es un socavón
que se hizo se abrió, digamos, en la última lluvia, un socavón importante que abrió muchísimo la playa. Y ahí, como ustedes deberán saber, quizás los más antiguos saben, debajo de ese sector hay unos tubos por donde antiguamente, antes que hubieran casas ahí, hay unos tubos por donde corría el agua de una quebrada que además había ahí. Entonces, esa parte de la playa Chépica, la verdad es que fue rellenada, como otros sectores en el borde costero, y puede producir un problema no menor. Por eso hay una altura ahí y después viene una parte más plana. Lo que ven al centro arriba es la imagen del socavón que ocurrió arriba en el Tabito, y donde quedó una comunidad aislada. Y eso fue porque, lamentablemente, por la cantidad de rellenos que han hecho en las distintas quebradas, pensando que el Tabo tiene 18 quebradas. Y lo que ven abajo, que es la imagen de un video, es cómo ingresan las marejadas anormales en el sector de Playa Blanca. Eso no es un día de lluvia, son marejadas extraordinarias que ingresan por el estero de la Cigüeña y terminan inundando un cierto sector de ese camino que en el fondo del borde costero que eh, está en proyecto para pavimentar en este momento. Así que ahora les paso a Francisca y vamos a ver los temas, lo que va a presentar Gracias, ella. Claudita. Gracias, Eh, Claudia. Bueno, no sé si me escuchan bien. sí, te escuchamos bien. Ah, ya. Bueno, yo acá, hartas personas de las que están aquí las conozco, así que las saludo a todas. Y a quienes no me conocen, mi nombre es Francisca Contreras. Eh, Estoy aquí por dos razones. Una, por un cariño especial que yo ya le contaba a Claudia varias veces que tengo con la comuna, porque soy de esas personas que veraneó toda la infancia en el Tao, entonces tengo un vínculo emocional con la comuna y aparte también porque en ese mismo contexto me correspondió trabajar en un estudio que se realizó sobre el diagnóstico de los ecosistemas litorales de la comuna del Tabo, entonces ahí tuve el placer en realidad de conocer más aún la comuna y recorrer casi todas las quebradas y una serie de personajes y personas maravillosas que allí habitan. Así que en ese contexto estoy acá. Eh, Voy a partir, o sea, pensando en lo que decía Claudia respecto de qué es lo que hace en el fondo el plan regulador y que tiene que ver con, en el fondo, cómo ordenamos o cómo queremos tener una comuna. Este plan regulador que hoy día tiene la comuna del Tabo, si no me equivoco, es del año 90 y algo, si no más antiguo, 84 creo que es, y se aprobó finalmente con una resolución de calificación ambiental el año 2001, si no me equivoco. Entonces, es un plan regulador que tiene hartos años, como muchos planes reguladores de muchas comunas de Chile en todo caso, no es esta la excepción cuando las lógicas del ordenamiento territorial eran bien distintos a los que son hoy día. Hoy día hay varios elementos que considerar respecto en el ordenamiento territorial que tienen que ver con el componente ambiental particularmente y dentro de eso, además agregándole ahora el componente cambio climático que en las comunas costeras de nuestro país se resiente mucho más, dado que son mucho más vulnerables por la exposición que tienen al océano, etcétera. No vamos a entrar en este minuto en ese detalle, pero tiene un componente importante que considerar ahora en la actualización de estos planes. Y en el proceso de actualización se han establecido, como les decía, distintas normativas y políticas públicas que hoy día obligan a los planes reguladores a actualizarse con esta metodología de la evaluación ambiental estratégica. Entonces, lo que yo a lo que quiero llegar en el fondo con lo que estoy diciendo es que lo que hoy día está, entre comillas, ordenado territorialmente, tiene la lógica de los años 80 y estamos hoy día a 2023 donde la mirada es distinta y donde estamos teniendo un nivel de conciencia respecto de nuestra relación con la naturaleza y con el entorno en la construcción de ciudades completamente distinto. Entonces, en este contexto quería mencionar algo que mencionó Claudia súper relevante dentro de este proceso, que es la definición de la imagen objetivo de la comuna. ¿Qué es lo que queremos para el Tabo de aquí a los siguientes 10, 15, 20 años? Como habitantes de esta comuna que tiene
ciertas particularidades. Una comuna cuyas actividades económicas eminentemente están relacionadas con el turismo asociado al balneario, a la playa, al paseo por la playa y a las actividades que eso nos otorga. Entonces, claramente tenemos que buscar la manera de equilibrar la gran cantidad de personas que llegan en el periodo estival, en el verano, eh, con las situaciones de algunas deficiencias de infraestructura, específicamente el tema del agua y de todo lo que tiene que ver con la infraestructura de servicios básicos, para enfrentar esta, yo diría, actividad económica principal que tiene la comuna, como es el turismo. Entonces, y que además muchas personas de la comuna dependen de esas actividades, desde arriendo de cabañas hasta el almacén que vende todo tipo de cosas playeras, pues la pelota, las paletas, etcétera. Entonces, esa es un poco la mirada que hoy día tenemos que empezar a ver, y cómo este plan regulador que se va a actualizar de alguna manera se hace cargo de estos nuevos desafíos que tenemos como comuna y como habitantes de esta comuna, y cómo se continúan o no algunas prácticas que ya estaban consideradas. Por ejemplo, yo ya les voy a mostrar, les voy a compartir al tiro una pantalla con el mapa de la zona del plan regulador actual, donde, por ejemplo, puede haber zonas que están destinadas para vivienda, y que esas zonas están destinadas con una cierta cantidad de densidad poblacional. Voy a inventar una cifra. Por ejemplo, ya lo vamos a ver en el mapa, puede que el plan regulador actual diga que en una zona se permiten solo hasta 200 habitantes por hectárea, y a lo mejor esta propuesta nueva puede querer incorporar 300 habitantes por hectárea, y a lo mejor edificios en altura de más de 4 o 5 pisos. Entonces, ese tipo de elementos son los que tenemos que empezar a considerar si es adecuado o no para una comuna con las características que tiene el Tabo, de aumentar la densidad poblacional a través del plan regulador, o aumentar, por ejemplo, la altura de los edificios. Entonces, yo ahora voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo como el detalle de algunas zonas de la comuna, y después vamos a compartir pantalla con el plan regulador propiamente tal, de manera de ir viendo qué significa cada una de estas zonas. Eh, Como ustedes pueden ver, ¿se ve bien la pantalla? Sí. Sí, ya. Como ustedes pueden ver, la comuna es bastante más grande que lo que abarca el plan regulador. Yo diría, incluso me atrevería a pensar que es una comuna más bien rural que urbana, porque como ustedes pueden ver, la zona rural es bastante más pequeña que el total de la comuna. Entonces, ya ahí tenemos una consideración que hacer respecto de, bueno, hay que considerar que el plan regulador no se aplica a la parte rural, pero sí al menos en términos de la gestión ambiental local, y desde cómo la municipalidad o los municipios en general hacen esta gestión ambiental local, es importante considerar el nivel de ruralidad en el fondo que una comuna tiene, que esta es una comuna que tiene el elemento costero muy fuerte y al mismo tiempo el elemento rural muy fuerte, y entre medio de esto metía la ciudad. Vamos a irnos, voy a partir por la parte más norte de la comuna, por ejemplo, en esta zona. Y aquí uno puede ver varios colores, ¿cierto? Vemos estas líneas rojas, que son las zonas que hoy día el plan regulador las determina como zonas de restricción por la existencia de las quebradas. Y si yo pincho, por ejemplo, justamente en estas zonas rojitas, que son las quebradas, espérense, voy a sacar esto de acá, ahí, ahora sí. Bueno, vamos a ver que todas las zonas rojas son zonas ZR2, que es zona de restricción en bordes de estero, quebrada y fuertes pendientes. Ahí se supone, que ya lo vamos a ver en el plan regulador, que hay algunos usos que no están permitidos de acuerdo a lo que establece el plan regulador hoy día, que ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, en el fondo, por ejemplo, si esta actualización del plan regulador significa que si hoy día una quebrada tiene una restricción de construcción o de habitación o de actividades X o qué sé yo, cualquier cosa que pudiera afectar a la quebrada, al borde de estero o a la fuerte, o a la pendiente, probablemente hoy día no se puede hacer, pero lo ideal sería que ojalá el nuevo plan regulador no abra la puerta a que esto en el futuro sí se pueda hacer. Entonces, en el fondo es como, si ya tenemos una restricción acá, lo ideal sería que en el plan regulador futuro esto se mantuviera, o incluso en algunos casos, como lo conversamos la vez anterior, el miércoles pasado, que tuvimos una conversación súper interesante
sobre las problemáticas en el fondo de las quebradas, de la construcción, las basuras, los restos de escombros y un montón de cosas que ocurren en las quebradas, la extracción de agua también. Cómo hacer que lo que hoy día está pasando se regule de alguna manera, pero no se aumenten la posibilidad de que las cosas que hoy día están pasando, en el fondo después pasen a ser, entre comillas, legales porque el nuevo plan regulador las autoriza. Entonces, después tenemos, por ejemplo, esta zona rosada, que es una zona Z3, que de acuerdo al plan regulador se permite la vivienda, el equipamiento de áreas verdes, esparcimiento, turismo, etcétera. Entonces, cada una de estas zonas tiene ciertas consideraciones dadas por la antigüedad que tiene el plan y cómo las cosas se miraban en esa época. Entonces, en esta actualización y en el marco de la evaluación ambiental estratégica, la idea es ir incorporando estas consideraciones ambientales, pero que no tienen que ver solo con proteger el medio ambiente por sí mismo, sino que además también tiene que ver con cómo, de alguna manera, integramos las actividades que ahí se realizan y al mismo tiempo mantenemos, cuidamos, protegemos, dependiendo de la zona, el espacio que nos permite hoy día mantener ciertas características especiales. En la comuna del Tabo, particularmente en las quebradas, hay una gran cantidad de bosque nativo de diversa índole, algunas especies incluso en alguna categoría de conservación. Eso significa que son especies que están protegidas y que no deberían cortarse y que hay todo un proceso de protección que debería realizarse frente a esas especies, particularmente el naranjillo, el olivillo, petrillas, etcétera. Entonces, eh, esos elementos, protegerlos hoy día, no es solo la protección por el solo hecho de cuidar el bosque nativo, sino que además también tienen un rol respecto de enfrentar los efectos del cambio climático, como por ejemplo las raíces de estos árboles mantienen la retención del suelo, evita entonces que existan estos peligros de remoción en masa en caso de lluvia. Por otro lado, también permiten mantener la temperatura. Si ustedes se fijan, cuando uno entra a una de las quebradas, adentro hace frío. En cambio, uno sale de la quebrada y hace un calor impresionante, porque ahí se mantiene una especie de microclima que permite entonces que estos pequeños refugios climáticos puedan hacer que la comuna se pueda enfrentar de mejor manera a estos efectos del cambio climático. Si me quieren alguna duda, me pueden interrumpir nomás, porque yo puedo estar ahí conversando un buen rato, así que me interrumpen nomás. Por ejemplo, en esta otra zona amarilla tenemos Z4, que también es vivienda, equipamiento de áreas verdes, organizaciones comunitarias interurbanas, almacenamiento, etcétera. Entonces, cada una de estas zonas define algo que se puede hacer o no en ese espacio. Y voy a cambiar la pantalla para mostrarles ahora el plan regulador propiamente tal. Si no me equivoco, es este de acá. No, denme un segundo, se me perdió el archivo. Bueno, mientras, Fran, voy a Aquí darle está. una vuelta. Ah, ¿ya lo encontraste? Ya, dale. Sí, bien. Este es el plan regulador que, como ustedes se dan cuenta, tiene una resolución de calificación ambiental número 43 del 2001. Y como les decía, esto ingresó, si no me equivoco, el año 90 y algo, 98, parece, al sistema de evaluación de impacto ambiental, aun cuando es más antiguo que eso. En esa época, bueno, todavía todo se demora mucho en ser tramitado, aunque ahora un poquito menos. Hay una serie de ordenanzas y cosas que están asociadas y en el fondo toda la tramitación que implicó este plan regulador en su momento. Y aquí establece las distintas zonas para la comuna. Tenemos Z1, Z2, Z3 y las distintas elementos que se pueden realizar dentro de cada una de esas zonas. Yo aquí marqué, por ejemplo, la zona 3, que es de protección forestal, la zona E4, que es de protección de dunas, la ZR1, que es de restricción, preservación del medio ambiente natural y cultural y sitios arqueológicos, la R2, zona R2, que es restricción de bordes, lo que yo les decía recién, de esteros quebradas y fuertes pendientes, y después también las otras zonas de restricción, como la zona 3 y la 4, que tienen que ver también con restricción por infraestructura sanitaria, pozos de captación, etc. ¿Qué se puede hacer en cada uno de esos lugares? Por ejemplo, en la zona Z1 puede haber vivienda, puede haber equipamiento de los siguientes tipos y escalas, es decir, a escala regional puede haber elementos de salud, educación, es decir, podemos poner un CEFAM, podemos poner un colegio, podemos poner probablemente los bomberos, qué sé yo, en esta zona donde estamos hablando de la Z1.
Más de alguno de nosotros alguna vez cuando ha comprado un terreno o quiere construir tiene que pedir el certificado de informaciones previas en la Dirección de Obras Municipales. Entonces ahí, ¿qué es lo que hace la DOM? Revisa el plan regulador y dice si se puede hacer esto o no se puede hacer esto de acuerdo a lo que establece el plan regulador. A escala comunal también se pueden hacer estas cosas. Por ejemplo, en esa zona no se pueden poner piscinas, áreas verdes, excepto piscinas. Deporte se puede permitir, pero no se puede hacer un estadio. Puede haber esparcimiento y turismo, pero no se pueden poner discotecas. Puede haber comercio minorista, pero no ferias libres y así, ¿ya? A escala vecinal, la misma situación. Y lo que importante acá tiene que ver con lo que yo les decía recién de la densidad. ¿Cuántos habitantes por hectárea permite cada una de las zonas? Todas las zonas son distintas y todas las zonas tienen distinta densidad. Entonces, lo importante es que en esta actualización del plan, y por eso es importante participar de cada una de las instancias que sea posible hacerlo, especialmente con la consultora que está haciendo este trabajo, lo importante es que en algunos casos, cada uno de los cambios que se puedan producir en la zona, ya sea que aumente la densidad, ya sea que cambie el coeficiente de constructibilidad, la cantidad de viviendas permitidas, etcétera, tiene que hacerse o debería hacerse, de mi opinión personal, considerando los elementos naturales de la comuna en términos de, por ejemplo, la provisión de agua que existe en la comuna. ¿Es capaz de resistir un aumento de habitantes? Lo que está pasando en términos de el suelo, no sé, el rellenar quebradas o transformarlas en caminos o qué sé yo, ¿se resiste algo así para que la comuna se pueda enfrentar a distintos desafíos asociados a cambio climático, desastres, etcétera? Un poco esa es la conversación que vamos a ir teniendo ahora. Si ustedes quieren ver algún otro lugar más, lo podemos ver también. Aquí tenemos la zona Z3, que también, por ejemplo, acá permite en cuanto a habitantes, 100 habitantes por hectárea, y también determina el sistema de agrupamiento de las casas, cuántas casas, altura máxima de edificación, 4 pisos. Eso va a cambiar con el nuevo plan regulador, se va a mantener. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que ya tenemos que empezar a considerar en estos procesos de participación que se va a ver, para que finalmente se puedan considerar todos los elementos de la comuna para generar esta imagen objetivo que idealmente debería considerar todos estos elementos que les digo yo, ambientales o de infraestructura natural asociadas al paisaje costero de la comuna, y al mismo tiempo lo que tiene que ver con la posibilidad de desarrollo de las actividades económicas que la comuna hoy día está desarrollando, o, y no sé, con la posibilidad de crecimiento de la comuna en términos de habitantes. Entonces, todo eso son elementos que deberíamos tener en consideración al momento de hacer las observaciones de acuerdo al proceso, y al mismo tiempo, ojalá puedan participar de las actividades que va a implementar la consultora Surplan, si no me equivoco que se llama, donde también cada una de las observaciones que ustedes realizan tienen que estar recogidas por esta consultora, de manera que ellos puedan también presentarle al municipio cuáles son las observaciones de los habitantes de la comuna y cómo estos pueden quedar reflejados posteriormente en esta imagen objetivo. Por eso es importante, ojalá, bueno, el plan regulador, esta resolución está disponible en Internet, pero me imagino que Claudia la tiene, y si no, se las puedo mandar Sí. y la podemos trabajar también más adelante. O sea, tenemos todos los antecedentes como para empezar a conversar y ver, bueno, qué queremos para la comuna. Y aquí dejo abierto el espacio a las consultas y dejo de compartir. Muchas gracias. Gracias, Fran. Bueno, tenemos un espacio si quieren hacer algunas consultas, preguntar alguna cosa. No sé si alguno de ustedes ha ingresado al link que puso la municipalidad para señalar algunos aspectos de lo que nos puede interesar o lo que les gustaría y las observaciones. Dionisio, dale Dionisio, tú primero. Ya, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, yo tengo una pregunta porque aparece la Z1, Z3. ¿Qué pasa con la ZR, que es zona rural, dentro del plano regulador, y la Z15, que como A estoy ver, viendo el asunto del plano regulador, no aparece incorporado?
Sí, puede ser que este mapa es el mapa como, entre comillas, más antiguo. Probablemente hay una ampliación del plan regulador que no la tengo yo acá en el mapa, ¿ya? ¿Ya? Así que Porque sí, me interesaría saber, porque como nosotros ya tenemos el certificado de informes previos, hay zonas que son zona rural, pero también existe, y estamos dentro del plano intercomunal, y somos ZU5. Y en ya. el plano, en Ese el plan, probablemente está en el satélite borde costero sur, ¿no? sí, está en el borde Ah, sí, costero sur. Sí, sí. ZU5, que tiene un radio de 500 metros, que abarca el colegio de acá de Quillaisillo, pero desde el centro desde el centro de la carretera, que es la F962G, desde ahí, junto con el camino que va hacia dirección hacia Los Abarcas, hay un radio de 500 metros, que es el radio establecido por el plano intercomunal, que somos ZU5. Sí, ahí son dos Entonces, procesos distintos, porque uno es el plan regulador, pero en el caso del satélite borde costero sur, el proceso de actualización se realizó, si no me equivoco, no sé si fue el año pasado o antepasado. También me tocó participar de algunas de esas reuniones con la misma consultora, Surplan, que es la que hizo la actualización del satélite borde costero sur. Yo no sé si eso ya está oleado y sacramentado, listo, o está todavía en algún proceso de tramitación. Podríamos tener esa información y buscarla y mandársela para ver qué pasó finalmente con eso. Sí, Pero pero como la le digo, estos son zona, dos procesos que corren por sí, vías diferentes. sería buena porque si nosotros estamos dentro del satélite costero sur, deberíamos tener incorporación dentro del plano regulador comunal, po. Porque si ya a nivel intercomunal nosotros estamos considerados y no se nos está considerando dentro del plano regulador de la comuna, ¿cierto? Debería hacerse algo como para poder incorporarnos. Yo con la persona que conversé hace poco tiempo atrás, ni siquiera el camino de la 988, que es la entrada norte a la comuna del Tabo, supuestamente no estaba recibida, no sabía a quién pertenecía, si pertenecía a un privado, que era Matetic, o pertenecía a la municipalidad, o pertenecía a Vialidad. A, y en este caso ya se hizo, creo, el traspaso de la municipalidad a Vialidad. Entonces ahí nosotros teníamos, por años hemos tenido un entrampamiento, porque ese es el único acceso que nosotros tenemos fuera de la carretera donde usted paga el peaje o irse por el borde costero. Pero la entrada norte jamás en la vida se ha podido realizar algo, algún trabajo de mitigación, algún trabajo por decir, que alguien se haga responsable para que por último sea transitable. Si va a ser de tierra, que bien que sea de tierra, pero que sea transitable para todas las personas que vivimos en este sector. eh, Eso. sí, la verdad es que, bueno, como decía Francisca, son dos temas diferentes. Las zonas que la Alejandra respondió en el chat señalando que las zonas que pregunta el vecino están indicadas en el intercomunal, efectivamente, como usted estaba relatando ahora. Eh, nosotros no, como no estamos viendo eso, pero, y además que es súper importante lo que decíamos al principio, estamos en la primera etapa del proceso del plan regulador comunal y en este momento estamos viendo eh, la evaluación ambiental estratégica. Entonces, en este primer momento de este proceso, lo que estamos incorporando son todos estos elementos para que vayan, elementos ambientales, para que vayan en el informe ambiental que se va a incorporar al plan regular comunal, pero aún no tenemos esa imagen, digamos, esas modificaciones que en algún momento la municipalidad va a compartir y va a señalar esto se va a incorporar de esta o tal manera. Y ahí es donde usted tiene que estar presente también en todo este proceso de participación para que pueda hacer estas observaciones específicas que está realizando en este momento porque va a tener esa instancia, o sea, dentro de todo el proceso va a haber otra instancia de participación, lo más probable es que, me imagino yo que va a ser presencial,
dónde van a poder los vecinos conversar acerca de aquellas cosas que, como usted, son relevantes por el territorio o en el sector donde viven de la comuna. Entonces, en este momento no tenemos todavía ese detalle de cómo va a ser específicamente en el sector que usted menciona. Pero sí es importante, dale, Fran. No, solo decirle a don Donicio que me voy a quedar con esa tarea. Voy a revisar cómo se articula lo que día esté, en la etapa que esté el satélite Borde Costero Sur con el plan regulador comunal, porque yo tengo, no sé, no estoy segura de eso y por eso lo voy a averiguar, si después de que se apruebe ese plan intercomunal, eso se suma como zona, como nueva zona urbana al plan regulador. Tengo la sensación que no, pero no estoy segura. Entonces, de todas maneras, me voy a llevar esa tarea y cualquier cosa le mando el mensaje con la Claudia. Mira, yo tengo una imagen, pero que es del intercomunal. Eh, si se ve algo ahí, pero ya está, hay una imagen de lo que está hasta ahora. No sé si se ve muy bien porque la estoy ahí, ahí. A esa se refería él. La zona ZEU2, la ZR, esa es lo que está y es muy chiquitito. No sé si se alcanza a distinguir a qué tiene Pero que se ve ver, súper bien. ya, a qué tiene que ver cada zona. Pero eh, es como lo que está en este minuto acerca de la imagen. Ahí está el Tabo. Después se divide en Cartagena, pero sigue más o menos la misma. Fíjate que está Cartagena a esta altura. Ahí está el Tabo. Entonces es de aquí para acá y ese es el sector de Quillaisillo que queda. Sí, sí, es el sector de Quillaisillo y que eh, lamentablemente Quillaisillo está dividido en dos comunas, con la sí, comuna de Cartagena y la sí, comuna del Tabo. así es. Pero el ZC1 está afecto a Cartagena y está afecto a la comuna del Tabo. Entonces no Claro, sé cómo la gente de Cartagena está viendo la situación del plano regulador de ellos, pero sí nosotros estamos preocupados porque nos interesa porque además en un par de años más, yo creo que ya con el asunto del megapuerto y todo el asunto, sí, viene el ensanchamiento de la carretera de la 962, que ya de ser viable de 2 pistas va a pasar a ser de 4 pistas con una infraestructura mayor, pues. Entonces, igual queremos saber en qué nos va a afectar a nosotros, pues, como para claro, poder estar atentos para la mitigación del proyecto que ellos están presentando. claro. Sí, no, efectivamente, Dionisio, tienes que estar, pero súper, súper al tanto de cada etapa de este proceso del Tabo, porque cada etapa también tiene sus instancias de participación, como te decía antes. Entonces, y hacer estas preguntas puntual, que como tú dices, ¿cómo se cruza esto con lo otro? Claro, aquí está la zona rural, ZR, que decías tú, rural, Quillaisillo, y todo el sector que sigue más abajo. Mm. Bueno, hay que estar pendiente. La Fran va a quedar con mayor claridad para la charla del próximo miércoles, eh, como para que podamos ver en detalle y ahí compartimos nuevamente el mapa del intercomunal Borde Costero Sur. Ok. No sé si hay alguien más que tenga alguna consulta, que quiera hacer algún comentario. No Y alguien veo. que en el chat dice, Claudio Morales, dice lo que es, yo no tengo idea en qué zona está Chépica o el Tabito. Chépica Ah, o el Tabito. sí, Claudio, sí, vive cerca de la continuación que sería hacia el norte, hacia el sur de la calle Petreos, donde se pone la feria en Vamos el a ver, Tabito. Hacia el fondo está la quebrada. La Alejandra dice que Z7, me parece que puso en el chat. digo que debería ser esta zona que, porque esta es, a ver,
Debería estar una parte aquí, que es Z3, y otra parte por acá, que sería Z7. La parte alta es Z7, Sí. y en el Z7 el plan regulador dice que, veamos el plan zona Z4, zona Z5, no están viendo nada, yo voy a, Sí, estamos perdón, viendo, voy a volver. estábamos viendo el plan. Sí, Sí. ya, Sí, estábamos viendo. ya. Entonces, Z6, Z7. Uso de suelo permitidos, vivienda, equipamiento de los siguientes tipos. A escala regional e interurbana puede haber áreas verdes. A escala comunal también puede haber áreas verdes. A escala vecinal, áreas verdes, deporte, campamentos turísticos. Y actividades productivas de almacenamiento de tipo inofensivo de superficie construida no superior a 250 metros cuadrados en vías de 12 metros de ancho o más. Establecimientos de impacto similar de tipo inofensivo según se describe en el artículo 39 de esta ordenanza. Y servicios artesanales. Usos de suelo prohibidos. Todos aquellos no señalados como permitidos, incluidas las antenas de servicio celular. Normas específicas de subdivisión predial y edificación. Vivienda, 400 metros cuadrados. Otros usos permitidos, 600 metros cuadrados. Vivienda, el frente predial, no más de 12 metros. Otros usos, 15 metros. Porcentaje de ocupación del suelo, 40%. Y la densidad de 80 habitantes por hectárea. Y la altura máxima de edificación, altura mínima, perdón, un piso. Es decir, uno esperaría que ojalá se mantuviera edificaciones de un piso en toda esa zona que corresponde a la zona Z7, que si no me equivoco, no sé si lo ven en el mapa. No estamos viendo la identidad. Ahí sí. Ahí se veía Ah, el mapa. ya, que corresponde a todo esto morado que está acá, que No, corresponde ahí a dejaste de compartir. Ahí sí. pucha, Ahí. ahí sí, Ahí es que sí. esta cosa la voy a sacar de ahí. Ahí. Ahí, ya. Ya. Entonces, yo voy a marcar acá, toda la Z7 es esto que está aquí. ¿Ya? Hay una parte que está en la parte baja que corresponde como esto de acá, si no me equivoco, es parte de donde está esto largo de aquí es la quebrada La Granja, y aquí está toda esa zona donde está la iglesia presbiteriana, si no me equivoco. Mm. Después viene un terreno que corresponde a las personas de la Municipalidad de Providencia, las Condes Vitacura, y después viene aquí todo un terreno que es de señor Gareto, y después algunos sectores que son Matetich, y que esto hoy día, si no me equivoco, está también declarado como un santuario de la naturaleza. Por lo tanto, la zona Z7, si ustedes se fijan, es gran parte de la parte alta de la comuna Ya de Altao. está. Y ahí está la quebrada La Chépica, está la quebrada Los Bosques, parte de las distintas quebraditas asociadas a la quebrada La Granja, que es una quebrada bastante grande en términos de extensión, eh, que recorre la comuna completa. Así que ahí está la pregunta de don Carlos, que quería saber qué es lo que era. Claudio. Sí. eh, La zona Claudio, 7 perdón. donde él vive es zona 7. Que la tiene Y por clarita la. ejemplo, ahí tenemos súper claro que en esa zona, si ustedes se fijan, está una gran cantidad de quebradas, que todavía incluso algunas de ellas están bastante, algunas muy integrales en términos de poca fragmentación, pero hay otras que están de frentón súper fragmentadas y con muchas de estas amenazas asociadas a la construcción de vivienda en la quebrada, rellenos, modificación de cauce, extracción ilegal de agua, etcétera. O sea, hay hartas ahí situaciones que deberían ser consideradas o al menos buscar la manera de que estas queden, no sé si reflejadas en el nuevo plan regulador, pero al menos sí que sean materia de conversación y de discusión y de consideración en la imagen objetiva de la comuna. Fran, cuando dices fragmentada, ¿a qué te refieres así específicamente? Cuando dices que están zonas o muy fragmentadas, ¿a intervenida te refieres o a otra cosa? Sí, voy a hacer un ejemplo, voy a sacar un poco este mapa para mostrar, por ejemplo,
Si ustedes se fijan, no tengo acá, pero lo podría traer para la próxima semana. Le puedo traer algunos mapas que tengo de la comuna del año 80 y cómo es posible identificar cómo, por ejemplo, esta quebrada que va aquí, no sé si se está viendo, Sí, se está viendo. ya, cómo esta en su recorrido todavía tiene algún nivel de integración o de integralidad en el fondo, o dicho desde el punto de vista ambiental, hay una coherencia o una continuidad en el corredor biológico que existe en esa quebrada. Sin embargo, hay algunas otras que claramente están fragmentadas, es decir, a Ah, lo largo de la quebrada se ha rellenado, se ha construido, hay caminos, hay tubos que encausan de frentón el curso de agua que estaba ahí, que pues, si ustedes ven, están aquí en esta zona, donde se nota claramente que hay como una cancha o algo, donde se rellenó y se nota cada vez que llueve el agua que sale y que aflora por ahí. Porque las quebradas, y como lo hemos visto con estas lluvias, van cambiando y la forma en la cual vemos cómo el nivel de agua que puede llegar a una quebrada lo vemos a nivel de humedales costeros, que yo tengo la sensación que esta zona era un gran humedal, dada la cantidad de quebradas que tiene, y que hoy día, de hecho, hay un supermercado construido arriba de una quebrada que se rellenó y que en los años 80 era también una laguna. O sea, aquí toda la parte antigua del Tao, que es este planito típico español cuadradito, que es como de lo más antiguo del Tao, toda esa zona antiguamente tenía cursos de agua, humedales, y hoy día eso está completamente rellenado. Entonces, a eso me refiero con la fragmentación de la quebrada, es decir, ya. en el continuo van ocurriendo ciertas cosas, construcciones, qué sé yo, rellenos, etcétera, que van haciendo que esta quebrada se vaya fragmentando y ahí ocurren dos cosas. Por una parte está el riesgo de remoción en masa, riesgo de alteración del tipo de suelo en términos de mayor exposición a ay, se me olvidó la palabra. Bueno, cuando el suelo está sin árboles y está solo, no me puedo acordar el nombre ahora. Erosión. Erosión, esa es la palabra. Gracias. Entonces se produce mayor erosión y por lo tanto entonces hay mayor riesgo de eso. Y por otro lado, ya desde el punto de vista ecológico, claramente el corredor biológico, donde muchas especies van haciendo su tránsito, se ven alterados y por supuesto no, su entorno se ha visto completamente modificado a raíz de la expansión urbana y de la presión inmobiliaria que ha tenido la comuna en todos estos años. El cambio versus años 80 versus 2023, como les digo, se los voy a traer porque cuando lo vean es impactante. Toda la parte zona, la parte alta del Tabo, bueno, aparte era una plantación de pino y eucaliptos, casi todo eso, pero no había nada más que eso y las quebradas mantenían todavía estos remanentes de bosque nativo que quedan ahora, pero claramente en los años 80 era mucho más que eso. Claro. Eh, no sé, a eso me refería con la fragmentación de la quebrada. Gracias, Franci. Quería igual ver eso. Bueno, la organización, el Comité Ambiental Comunal, está recibiendo constantemente denuncias por la intervención de quebradas, ya sea por relleno, porque le meten tubos para sacar agua, y también por la tala ilegal. Y a veces los vecinos no comprenden bien el tema porque algunos discuten que es su propio terreno, que tienen derecho a cortar lo que se les venga en gana. Y la verdad es que sí, es terreno cuando es privado y cuando es su terreno efectivamente, a pesar de lo que creen, cuando ustedes van a cortar o talar árboles, deben tener, independiente que, o sea, que sea su terreno, su propiedad, deben contar con un plan de manejo. Entonces nosotros siempre como comité ambiental vamos a recibir esas denuncias y vamos a gestionarlas si las personas no tienen un plan de manejo para hacer esa tala cercana a quebrada o en sectores donde no se está en general que está prohibido. Y el asunto es que a veces también los vecinos no comprenden que cuando tú sacas un árbol, lo talas, lo sacas, o incluso cuando sacas agua de la quebrada, lo que estás haciendo es erosionar el suelo. Está secando el suelo, el árbol se seca, el árbol cae, ya no está haciendo la función
que hasta este momento produce, que como decía Francisca, es un microclima y es una cierta humedad que le da a las personas que viven cercanas a las quebradas. Y además, bueno, se produce un problema enorme porque ya hemos visto cómo está haciendo lo que está los efectos del cambio climático. Vemos las alzas en las temperaturas y así también vemos las lluvias torrenciales en pocas horas que están dando que están produciendo los inundamientos. Pero ¿cuál es el tema acá? En el Tabo. Sí, lo que nos ha mostrado Francisca, ¿cuál es el problema? Si se siguen interviniendo las quebradas de esa manera y nos llega una lluvia de 60 milímetros, 70 milímetros en una hora, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? Vamos a tener una remoción, vamos a tener un aluvión, ¿y qué es lo que vamos a ver ahí? Lo que vamos a ver es los neumáticos con los que rellenan adentro, es que va a arrojar todo porque el agua tiene memoria. Entonces, a veces los vecinos no comprenden la importancia de esto y el riesgo en el que están. Entonces, en ese sentido, es súper importante conservar esas áreas de restricción eh, y en la medida que vaya pasando el tiempo, esperemos que todos comprendamos los riesgos a los que estamos expuestos. Y este verano, si ocurre lo que está ocurriendo a nivel mundial, vamos a tener también temperaturas muy altas y con el riesgo de incendios que puede conllevar eso. Y no sé si ustedes se acuerdan del incendio de Viña, y una de las cosas por las que el incendio de Viña no lograba apagarse era porque se estaba quemando todo lo que estaba de relleno abajo, neumáticos, una pila de elementos que no eran naturales y que no permitían que el fuego se apagara. Eso se seguía calentando porque son cosas artificiales, son materiales que son de combustión, entonces era súper complejo, en Viña pasó mucho, que tenía que ver porque la gente había rellenado el suelo con este material. Entonces, son cosas que debemos tener presente y en el plan regulador comunal, la modificación, pensar en esos riesgos que tenemos por el hecho de tener entre 17 y 18 quebradas el Tabo. Y eso es lo que significa el Tabo, quebrada. Entonces, creo que es importante esa parte. Dale, Fran. Y yo quiero además mencionar, que no sé si todos lo conocen, pero lo vamos a ver ahora también, es que las distintas quebradas del Tabo tienen distintas distancias para las zonas de restricción. Por ejemplo, en el estero El Rosario, la línea paralela trazada a 50 metros al sur del eje del estero. El estero El Rosario además divide la comuna separa la comuna, el límite entre el Quisco y el Tabo, por lo tanto hay una parte de la quebrada de Córdoba que está asociada también al estero El Rosario y también perdón, hay una parte del estero El Rosario que está asociado a la quebrada y a la laguna de Córdoba. Después, por ejemplo, la quebrada del Membrillo, 30 metros a cada lado del eje de la quebrada. La quebrada del Coipo, 30 metros a cada lado del eje de la quebrada. La quebrada de los Bosques, 20 metros a cada lado del eje de la quebrada, y así sucesivamente las distintas quebradas. En algunos casos, durante el periodo que estuvimos trabajando en ese estudio, pudimos constatar que hay muchas quebradas que no cumplen con esa zona de restricción. De hecho, ahí es donde está el humedal de Don Leoncio, cerquita de la casa de Claudia, está la desembocadura de una quebrada, que si uno se para ahí y mira el eje de la quebrada, o sea, ahí está construido al metro del eje de la quebrada. Entonces, claramente, eh, bueno, lo conversamos la vez anterior en términos de la capacidad de fiscalización, tanto del municipio como de otros organismos asociados a la fiscalización, la toma de decisión, si sacamos o no sacamos a las personas que están ahí, etcétera. Son varios elementos que hay que considerar, eh, pero sí, al menos tener claro que el plan regulador actual establece ciertas distancias a la zona de restricción respecto del eje de las quebradas que tiene la comuna, en distintos lugares. Como les digo, el balneario El Tavo tiene todas estas, y por otro lado, en el balneario Las Cruces también están considerados esos distintos metros asociados a el área de restricción, donde, de acuerdo a este plan regulador, se supone que no se puede construir ni hacer nada en esa zona. ¿Ya? Entonces, la idea en el fondo de mirar esto y de revisarlo en detalle, la resolución del plan regulador, justamente es como para ver cómo vamos haciendo esta conversación y cómo vamos en el fondo finalmente llenando, por ejemplo, el formulario que tiene la municipalidad disponible de participación y qué cosas ponemos ahí para poder después
hacer que cuando se establezca esta primera etapa, la imagen objetivo que estamos, con la que después pues, eventualmente nos pudiéramos encontrar, tenga estas consideraciones que estamos conversando ahora. Claro. Sí, No sé si así es, alguien más Francisco. tiene preguntas. Sí, si alguien más tiene pregunta, comentario, quiere expresar algo, eh, Carlos. Dale, Carlos. Sí, yo quería conversar sobre la consulta, el formulario de participación. Primero, el lenguaje que tiene es muy técnico. O sea, yo he estado difundiéndolo, invitando a gente a participar y no entienden muchas de las cosas. Inclusive me dicen, yo, sobre todo en la primera pregunta, estoy de acuerdo con todas las alternativas. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer una consulta donde tú estás de acuerdo con todas las alternativas? O sea, ¿cómo discriminas una utilidad para eso? Entonces, ¿cómo, de qué manera orientar, promover que la gente participe, pero con algún tipo de orientación? Eso para mí, ah, me- esa es mi consulta, digamos, ¿cómo lo podemos hacer? Eh, Fran, ¿tú o estoy metiéndome al formulario para compartir, para que lo Ah, ya, veamos? qué bueno, porque también lo estaba buscando. Sí, Ya, sí, dale nomás, ya, entonces compártelo tú si lo tienes más a mano. ya. Don Carlos, ¿qué quiere que le diga? Si usted me pregunta a mí, sí, siento que es muy difícil contestar un formulario o una encuesta donde, no sé, me preguntan cosas que por defecto yo casi a todo voy a decir que sí. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, que siento que también que el formulario, en el fondo, como dice ahí, valoración del sistema natural como prestador de servicio ecosistémico en el contexto de cambio climático. Lo conversamos esto la vez anterior y también lo hemos conversado varias veces con Claudia, que claro, efectivamente tiene un lenguaje súper técnico. Yo tengo que tener claro qué son los servicios ecosistémicos para poder entender si los valoro o no los valoro. Y además de eso, tengo que ver cómo esos servicios ecosistémicos se modifican o no en contextos de cambio climático. Y eso, créame que son por lo menos 2 o 3 clases en algún diplomado. Entonces, la verdad que siento que sí, pues es verdad. Sí, sí. Entonces, claro, pues tiene un lenguaje bastante, que no es amable, no es amable en el fondo, siento yo, es mi opinión personal y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Lo mismo con la promoción de un desarrollo urbano dinámico. ¿Qué significa un desarrollo urbano dinámico? Que vamos a crecer más de lo que estamos, y considerando las restricciones de infraestructura que tiene la comuna en términos de agua, en términos de servicios básicos, que ya lo conversamos harto también la vez anterior. O sea, ¿cuán dinámico puede ser ese desarrollo urbano? A lo mejor no tiene que ser tan dinámico y a lo mejor debería mantenerse lo que está, no sé. Y acorde, dice acá, a la disponibilidad de suelo, infraestructura y equipamiento. Lo mismo que acabo de decir, o sea, eh, dice ahí, selecciona aquellas definiciones que considere podrían aportar al desarrollo sustentable de la comuna. Eh, en lo personal, yo si tuviera que contestar, no pondría la promoción de un desarrollo urbano dinámico, porque dado lo que hemos visto de la situación de la comuna, quizás no sea lo más conveniente un desarrollo urbano dinámico. Pero sí valorar los servicios ecosistémicos, pero como le decía la vez anterior, en el fondo, eh, estos servicios ecosistémicos tendríamos que identificarlos claramente y ver cuáles son y qué es lo que nos proporcionan como beneficio, que ese es el concepto. Servicio ecosistémico es aquellos beneficios que la naturaleza nos proporciona. Entonces, para nuestro bienestar como seres humanos. Entonces, mirado desde ese punto de vista, también las discusiones pueden ser incluso, voy a usar una palabra bien poco amable, podrían ser incluso epistemológicas respecto de cómo estoy mirando la naturaleza, es decir, desde el punto de vista de la cuido porque me presta un servicio y con eso yo puedo sobrevivir, o la cuido simplemente porque tengo que cuidar la naturaleza y es parte de mi forma de ver la vida, nomás. O sea, ya casi filosófico. Y lo mismo, con el reconocimiento de la entidad y el patrimonio cultural, sí, me parece que es algo como, yo creo que para cualquier habitante de cualquier comuna y de cualquier territorio, por supuesto que yo me identifico con mi espacio y el espacio en el que vivo.
y ya sea como sea, desde la zona de sacrificio en Quintero Puchuncaví hasta la reserva de la biosfera en Juan Fernández, uno tiene cierta identidad con el territorio en el que está. Después, la armonización de los distintos usos para un desarrollo urbano equilibrado. Claramente eso también me parece súper obvio en términos de que es necesario que exista esa armonización de los distintos usos, aun cuando hay usos que hoy día no son tan evidentes como el uso minero. Vimos la vez anterior todas las pertenencias mineras que tiene la comuna. Hay actividad minera fuerte en la comuna, en el caso de extracción de arena, hay la minera Migren. al sur, entre el Turco, si no me equivoco, que se llama. No, esa es Entonces también Cartagena. hay, La que estamos acá en el Tabo es el Peral, en el Peral, claro. de Migrin. Entonces, Migrin el claro, Peral. son usos que no son tan evidentes, porque no es como en el caso de Quintero que tenemos la chimenea Codelco y estamos viendo ahí cómo se hace la refinería cotidianamente. Acá no está la chimenea y no, como no es tan evidente, quizá uno pareciera que, o uno pudiera pensar que a lo mejor la actividad minera no es tan importante en la comuna, pero por alguna razón existen todas las pertenencias mineras que existen ahí. No, no es porque no haya ninguna relevancia en ese ámbito. No, y hay Entonces, sí, problemas en los sectores aledaños a esa minera, sí, efectivamente hay denuncia, hay problemas por polución y por contaminación acústica y por algunos relaves y la cantidad de agua que se utiliza y cómo queda el suelo de ese sector, de esa zona, y que es muy cercano a Palo Verde. Así sí, que hay conozco la temas. zona también. Mm. Y claro, pues, o sea, ese tipo de cosas también es importante que queden reflejadas en estos procesos de consulta, de manera que se revisen. Por ejemplo, yo desconozco si esa actividad minera tiene o entró alguna vez al sistema de evaluación de impacto ambiental, cómo está funcionando hoy día ese sistema minero. Entonces, también son elementos que hay que considerarlos y ojalá incluirlos dentro de estos procesos de consulta y de participación que están puestos a disposición tanto por su plan por una parte, porque lo tiene que hacer dentro del marco de la consultoría que está haciendo para la municipalidad, pero por otro lado también dentro de estos conversatorios que estamos haciendo con Claudia a través del CAC. Después viene la otra, que lo que decía Carlos, la otra acción, seleccione las acciones ambientales que considera podrían aportar al desarrollo sustentable de la comuna. Y también es como obvio, como decía Carlos, resguardar a la población frente a riesgo y cambio climático como un factor relevante en la disminución de la vulnerabilidad de los asentamientos humanos, como que sí, pues. Eso es Claro, como... sí. O sea, es como, si me preguntan si me gusta el chocolate, ¿me parece o no? Yo sí, me gusta, ¿qué voy a hacer? Y no, y la otra dice Pero favorecer, ahí hay varias opciones que, claro, como dice Carlos, que a todo uno le pondría todas, todas las alternativas. Y en esto se tienen que meter todos los vecinos. sí, Alejandra yo creo que está... yo creo que lo importante del formulario es que de alguna manera igual recoge varios temas que son como bien amplios, pero que son importantes que también sean considerados. Entonces, aun cuando quizá pueden ser algunos más complejos que otros en términos de el lenguaje que utilizan las preguntas, pero creo que sí es importante en estas instancias como la que estamos trabajando ahora, conversarlas, ver qué significan y de todas maneras participar. No por eso, y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, bueno, estamos ahí disponibles con Claudia para apoyar este proceso. Le doy la Aleja, palabra a la Claudia, a la a la Ale, sí. Alejandra. Y ahora sí, ya pude hacer dormir al hijo, así que puedo hablar Mm. tranquilamente. Sí, bueno, acojo la observación del vecino que efectivamente se ocupa muchos términos técnicos y es algo que nos cuesta mucho como poder traducir esto. Pero pasa también que a veces no nos podemos hacer cargo un poco de esta como falta de educación en general que existe, que todos tenemos, que nos cuesta meternos en estos temas. Lo mismo si vemos el proceso constitucional, lo más probable es que muchas veces leamos el texto y no lo entendamos bien, porque ocupa términos técnicos que son difíciles de reemplazar. Sin embargo, vamos a tratar de que en las próximas instancias vamos a tratar de ocupar un lenguaje que sea mucho más amigable y explicar estos conceptos que sería ideal que ya toda la población lo empezara a manejar, pero que entendemos que no siempre puede ser así.
Ahora, cuando planteamos estos objetivos que nos parecen que son todos muy ciertos, es que entonces significa que vamos de alguna manera bien encaminados en el sentido de que quizás como municipio podríamos haber planteado otros objetivos ambientales y que ustedes efectivamente no lo hubieran hecho en ningún sentido. Ahora, en los objetivos que se plantean, si les hace sentido, nos parece bien, porque obviamente vamos como bien encaminados en esta primera aproximación que es muy general, y la idea es que en las observaciones ustedes vayan agregando ahí como vayan afinando un poco más, vayan desagregando la información, porque cuando hablamos, por ejemplo, ya reconocimiento de la identidad y el patrimonio cultural, pero ¿qué tipo de patrimonio también? Quizás hoy en día consideramos que en el Tamo no está reconocido todo el patrimonio cultural. Por ejemplo, nos gustaría que ciertas zonas fueran reconocidas porque, ojo, los planes reguladores establecen zonas de conservación histórica e inmuebles de conservación histórica, que no es lo mismo que una zona típica o un monumento nacional declarado como tal por el Consejo de Monumentos, pero sí establece como un tipo de protección a esas zonas de conservación histórica. Entonces, ¿pudieran ustedes ya a esta altura empezar a afinar qué cosas son las que le gustaría o si hay alguna quebrada con algún nombre en específico que ustedes consideran que tiene que empezar a relevarse ya? Es importante que lo coloquen en esta etapa. Súper. Sí, yo ahí solo quiero complementar lo que dice Alejandra, como que y en eso yo creo que ella tiene razón en términos de que efectivamente podrían ser, podría haber puesto la comuna, no sé, cualquier otra cosa que no tuviera justamente que ver con cómo relevamos el componente ambiental. Yo siento que de alguna manera en esas preguntas está puesto ahí, quizá más complejo, menos complejo en términos de lenguaje, pero sí está puesto la intención al menos de considerar esto como un elemento importante en esta futura imagen objetiva de la comuna. Y siento también que el ir revisando en el detalle el plan regulador como lo hicimos ahora y quizá en otras instancias también antes del 3 de noviembre, eh, justamente para ir poniendo como, por ejemplo, el tema de la identidad que mencionó recién Alejandra. ¿Cuántos sitios arqueológicos tiene la comuna? ¿Cuántos de esos están con un letrero que diga algo, que rescaten en el fondo los sitios arqueológicos que tiene la comuna? Entonces también en esos detalles de cómo ir poniendo en esa parte del formulario donde está el hecho, la pregunta de si usted quiere agregar algo más, si están en conocimiento de algo relevante, aprovechar el momento de ponerlo. Entonces siento que ahí también este es un proceso que viene largo, no se va a cerrar ahora, pero sí, mientras mayor antecedentes tenga la municipalidad sobre cómo los habitantes están considerando cuidar, proteger o conservar, como sea, algunos aspectos de la comuna, es súper relevante que lo hagan, ojalá con lujo de detalle. La quebrada, el bosque justo detrás del gimnasio tiene, no sé, árboles nativos, entonces es importante cuidarlo. Cosas como de ese estilo, muy concretas. Yo creo que es muy importante ponerlo en el formulario. Y quería hacer una consulta, Alejandra, que me quedó que hoy día le dije, le mencioné a la Fran también, y como que la vez anterior, si yo entendí bien o no, me decías que el plan regulador ahora no tenía zonas de protección ambiental, sino que estaban determinadas zonas de riesgo. Así es como iba a ser ahora. Entonces, no quedaban zonas, no va a haber, digamos, en el nuevo plan, no debería haber una zona ZR1 como la hay ahora. ¿Es eso? ¿O entendí mal? Claro, porque claro, la normativa anteriormente establecía estas como zonas de restricción. Hoy en día las entiende como zonas de riesgo. Entonces cambia el concepto. Ya no es una restricción, sino que hay un riesgo. Y hay que establecer si ese riesgo es mitigable o no para efecto de saber si es que se pueden establecer ciertos usos de suelo asociados a esos espacios. Ahora, por lo general, en las quebradas uno, claro, establece una zona de riesgo, pero aparte también pudiera establecer un área verde también, como a efectos de generar como esta franja de cierta protección frente a la quebrada, pero no es una zona de restricción como se hacía antes. Se cambia el concepto porque hubo modificaciones en la ley general y se dice que ya ahora ya no existen las zonas de restricción, ahora se llaman zonas de riesgo.
Las únicas zonas de restricción que se mantienen son las asociadas a cierta infraestructura que se considera peligrosa, como por ejemplo la línea de alta tensión. Por ejemplo, ahí se genera una faja que es de restricción, porque ahí efectivamente no se puede hacer absolutamente nada. Pero las Mm, otras, en una quebrada, ahí no está considerada como una restricción, sino como un riesgo. ya. O sea, ya. Por ejemplo, ahora en la playa no quedaría como está ahora como zona de restricción ambiental, por poner el ejemplo, No, ya, ya. claro, ahí quedaría claramente como una zona de riesgo por temas de tsunami. Sí, pero claro, no es lo mismo en el sentido de que, por ejemplo, no sé si uno podría argumentar lo mismo si pasara lo que pasó en la Castilla, pasara en este otro sector y uno no podría poner el plan regulador, ahí no se puede construir o no puede haber estructura, porque hay una protección ambiental, eh, por un tema de, no sé, pues de ecosistema o de lo que sea. Va a quedar solamente como un riesgo, ¿no? Exactamente, queda como un riesgo, no porque haya que proteger algo en sí, porque para proteger algo en sí hay otros cuerpos normativos para poder hacerlo, o sea, podría ser un santuario de la naturaleza, algo, Mm, o sea, que tenga una protección oficial por otro, por otro ente. Entonces, en este caso, el plan regulador solamente pudiera reconocer un área protegida, por ejemplo, los santuarios de la naturaleza, los planes reguladores tienen que definirlos, tienen que darle una zonificación especial también. Los usos de sí. suelo que el plan regulador establezca en los santuarios tiene que ser acorde al objeto que se protege con el santuario. Entonces, claro, no protege en sí el sector de la playa, si no está protegido como santuario, por ejemplo, solamente lo va a establecer como una zona de riesgo, lo más probable, claro, por este tema de los tsunamis. Y a lo mejor también se pudiera establecer ciertas áreas verdes como Mm. un área de amortiguación, por así decirlo, que uno llama a este posible riesgo que haya. Claro, claro, no, sí, eso es lo que me preocupa, porque justo lo que mencionaste recién, ¿no? Como el objeto de protección. Entonces, siempre lo vi de alguna manera también, y de hecho lo que vimos ahora del borde costero, eh, cuando hice consulta al respecto, también había un tema de conservar, por ejemplo, la avifauna. Entonces, y en ese sentido, se protegía eso para que se conservara esto. Entonces, que se pierda la avifauna no es un riesgo, es un tema que tiene que ver con otras cosas. Entonces, y pensé además, creía que el plan regulador comunal debía tener algún principio que no fuera, de regresión, o sea, en el fondo, de alguna manera, desde el término medioambiental, queda menos protegido que lo que está actualmente, en esa terminología, en esa calificación de zona. O sea, es que puede ser que se establezca una zona de riesgo con las mismas características que tiene la zona de restricción actual, o sea, que va a decir que acá no se puede generar construcciones, a lo más los únicos usos de suelo permitidos son de área verde, de esparcimiento, de recreación, algo así, pero puede ser que quede con las mismas características que están hoy en día. Pues lo importante es que la Ley General de Urbanismo y Construcciones lo que hace es ir cada vez como un poco acotando el ámbito de acción de la planificación urbana, entendiendo que hay otras leyes y hay otros organismos que tienen que velar por esos otros temas. Entonces, claro, el plan regular no es función del plan regulador resguardar eso, porque para eso hay otras instancias. Ok, gracias Alejandro. Y una consulta, Alejandra, por ejemplo, podría ser que uno pudiera observar ahí en el formulario algo así como que eh, quisiéramos que las quebradas se reconocieran como área verde en el nuevo plan regulador. Sí, claramente pudiera ser eso, una observación de la comunidad de que efectivamente son tan importantes las quebradas que es importante que los usos de suelo sean, que vayan en línea para proteger eso. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer? A través de la fijación de uso de suelo de área verde. Ya, a ver, ahí hay un elemento súper relevante, porque en el fondo con el área verde se permiten también hacer una serie de otras cosas, como creaciones de parques, podría ser incluso reserva natural municipal, o sea, podrían haber figuras de protección que se pudieran implementar, dado el hecho de que sea área verde desde el plan regulador, que a veces en algunos casos
es más, sí, es más, no sé si fácil la pregunta, pero, o sea, la palabra, pero sí menos tramitológico en el fondo, avanzar a una figura de protección cuando está en el plan regulador definido como área verde, si no me equivoco. Claro. Me corriges, Sí, ahora Alex, si estoy equivocada. cuando el plan regulador define el uso de suelo de área verde, eso no quita que los terrenos que están con esa zonificación pasan a ser públicos. Sigue No, no, siendo terreno particular, solamente que el particular en ese terreno solamente va a poder hacer áreas verdes. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, dentro del plan regulador también se establecen áreas verdes de nivel más comunal. Entonces ahí el municipio, por ejemplo, pudiera tener la facilidad o el fundamento para gestionar los recursos y adquirir esos terrenos para poder materializar ese parque urbano, por ejemplo, que se establezca en un plan regulador. Entonces también, ojo con eso, por lo general los planes reguladores, tanto los intercomunales como los comunales, establecen áreas verdes como de carácter intercomunal o comunal según corresponda, y eso da pie para que se puedan gestionar los recursos, adquirir esos terrenos y materializar el área verde. pero yo creo que nos dio una clave súper Sí, importante la Ale en este momento. sí. Sí, que también me acordé de la imagen que mostré del plan intercomunal. Ahí en el que yo mostré del borde costero sur, el borde está como zona de protección costera. Así está identificado en el intercomunal, como zona de protección costera. Así que eso voy a hacerle seguimiento a eso, para buscar qué es lo que implica eso y técnicamente qué significa al momento de hacer cualquier proyecto en ese sector. Así Ojo que que el intercomunal, cuando establece esta zona de protección costera, es bien generosa en los usos de suelo que da. O sea, se pueden hacer equipamientos deportivos, eso significa hacer unas canchas de pádel, por ejemplo, como se hizo en alguna comuna no me acuerdo si fue en Viña, no sé en qué parte fue que se hicieron esas cosas. Entonces, también es bien como permisivo, así que sí. no es No, ya, tan, pues tan Aleja, bueno con eso. Mm. me va a dar un Sí, ataque si no, seguimos hablando. sí. No, pero aquí Carlito, quiero que sepan algo. El hecho por ejemplo, acá en Viña, la situación de las quebradas es súper compleja, porque acá en Viña, de acuerdo al plan regulador, las quebradas de la comuna son zonas de expansión urbana. O sea, eventualmente podrían ser rellenadas y construidos edificios sobre las quebradas. Acá, en el Estado al menos hay una zona de restricción que eventualmente pudiera ser modificada a un área de verde y ahí ver todas las posibilidades que nos da el hecho de la declaración de área verde de las quebradas, que sería súper interesante que a lo mejor eso ocurriera. Entonces, hay esperanza, creo yo. No sé si alguien tiene alguna Carlito, pregunta más. sí, y ahí estaríamos, sí. Carlito, no se te escucha, estás Sí, en... ya, ahí. ahora sí. Tengo una segunda pregunta de un tema que trataron hace poco, que es el tema de las pertenencias. Eh, Especialmente acá en la zona costera y en un caso importante aquí en la laguna, el santuario de la Gota de Leche, en la zona sur, en la que da acá las cruces por la calle Sergio Álamo, un señor hizo pertenencias mineras ahí de mineral no metálico y esa fue su excusa para extraer arena. Y durante mucho tiempo él extrajo arena de ahí diciendo, inclusive se consideraba él que era propietario del terreno porque tenía la pertenencia, que están vigentes todavía. Inclusive en 2 ocasiones nos amenazó con hacer demandas por lucro cesante porque nosotros estábamos impidiendo su trabajo ahí de que según era legal que él tenía todos los derechos. Lo mismo ocurrió en la Castilla con el señor Plaza. Entonces, ¿de qué manera en el plano, o sea, se puede impedir o sea, porque tengo entendido, por favor me lo confirman, que en el Código Minero especifica que en las playas, las dunas, no está autorizada la extracción de arena. Entonces, ¿cómo es posible que otorguen pertenencia y de qué manera esto puede ir reflejado en el plano regulador de manera que no vuelva a suceder o no puedan hacerlo? Buena pregunta.
Hay una, Tarea sí, para la casa, porque no la tengo tan claro sobre cómo, porque ahí pero hay tengo una la duda ordenanza respecto del de, Tabo de que prohíbe sacar sí, hay de unas una... ordenanzas. Es Sí, que yo creo que cada caso del tema minero es particular. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, si vamos a hablar de playa, lo que nosotros entendemos por playa no es lo mismo que entienden los marinos por playa. Los marinos entienden por playa la línea de más alta marea y los 80 metros. Entonces, si, si la concesión minera está fuera de ese espacio, aun cuando uno, como ciudadano común y silvestre, uno dice, ah, pero yo estoy en la playa, si estoy fuera de ese rango, que es lo que define los marinos hoy día como borde costero, no es playa. Entonces, a lo mejor ahí sí pudiera haber una concesión minera y a lo mejor sí una persona pudiera extraer arena de esa zona. Ahora, otro elemento también que hay que considerar, la regulación de la extracción de arena son montones, ¿ah? Entre paréntesis, por ahí las tengo, también se las puedo enviar. Por ejemplo, una persona que realiza una actividad comercial, en este caso extracción de arena, lo lógico sería, uno, que tuviera patente municipal para esa actividad comercial, dos, que tuviera una declaración para saber cuántas toneladas de arena saca, porque si no tiene que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental, y tercero, tiene que tener actividad económica, significa que tiene que facturarle a alguien la venta de esa arena. Entonces hay una serie de elementos por los cuales, ya sea por evasión de impuestos, ya sea porque no tiene la patente municipal, o ya sea que, me faltó una tercera, que no cumpla con algo de eso, eventualmente uno pudiera denunciar. Pero, como le digo, yo siento que, que cada caso de temas asociados a extracción de arena es muy particular porque va a depender también de un poco de eso. O sea, si yo tengo una pertenencia minera en un espacio que está fuera de la jurisdicción de lo que corresponde a la playa de los marinos, entonces probablemente sea un terreno privado o de frente a una pertenencia minera que, ojo, una pertenencia minera puede estar incluso sobre mi propio terreno privado. Entonces ahí, por eso que yo la otra vez les mostraba el plano de las pertenencias mineras y de las concesiones mineras del Tabo, y la verdad que casi toda la comuna tiene pertenencias mineras encima. Entonces, es algo que vamos a revisar y también me quedo con esa tarea para tener la respuesta para la próxima semana. okis. Si no hay otra pregunta, estamos entonces, chiquillos. Les agradezco muchísimo. Si no hay otro comentario, su participación, por favor, difundan esto, difundan lo que les hizo sentido. Hay que meterse al link de la municipalidad, a la página, responder y poner sus observaciones o lo que ustedes crean que debería ir en ese informe ambiental, eh, que es súper importante tener esta mirada, esta preocupación y este cuidado por el medio ambiente del Tabo, para mantener la comuna como queremos, los que queremos mantenerla con ese atractivo, con el paisaje que tiene y con las condiciones climáticas que tiene. Así que, y esperando también, entendiendo que hay mucha parte de la población que está con bastantes expectativas respecto de esta modificación de plan regulador, porque también están anhelando tener sus zonas urbanas y poder acceder a los servicios básicos. Pero todo tiene que ser con el cuidado que corresponde a nuestro suelo, a nuestro espacio y a la forma que tiene el Tabo. Así que eso, no sé si Y hay que solo, más. ¿Mm? yo solo quiero agregar que es importante la participación en todo este proceso. La comuna tiene, no sé, 14.000, 16.000 personas, si no me equivoco. Eh, y la idea es que, claro, imposible que participen a lo mejor los 16.000 habitantes de la comuna, pero sí que haya una cantidad considerable de participación. La próxima semana, el jueves 19, va a haber un Zoom desde la consultora Surplan, con todo lo que hemos conversado estos 2, 3 días, más las otras reuniones que ha hecho Claudia con la persona que expuso sobre el proceso de la EAE, de la Evaluación Ambiental Estratégica, ir a esta reunión de Zoom y plantear todas estas inquietudes que han ido surgiendo, de manera que ellos también las recojan, porque ellos tienen que hacer un informe a la municipalidad con todos los resultados de sus procesos participativos. Entonces, la idea es que ojalá se pueda participar lo más posible, si pueden difundir la posibilidad de que estén presentes en ese Zoom, sería súper relevante, porque en mi experiencia, a veces, por ejemplo, un plan de desarrollo comunal, los PLADECO, a veces definen imágenes objetivos o definen como la visión de una comuna,
y el proceso participativo ha sido con, no sé, 30 personas, 40 personas. Entonces, es súper importante estar presente en esto y que se aprovechen al máximo las instancias de participación. Uno puede pensar que a lo mejor, pucha, ¿para qué participo si es más de lo mismo y después no toman mi opinión en cuenta? Sí, puede ser que eso pase, pero no por eso no ir a las actividades que se están planificando, porque al final de cuentas vamos a tener después de 1 año, 2 años, cuando se apruebe todo este proceso, y vamos a decir, oye, pero ¿por qué hacen esto? Pucha, porque quedó en el plan regulador así, pues ya no hay nada que hacer. Entonces, la idea es invitarles a que participen dentro de todas las posibilidades que se pueda, y ojalá cada vez más personas puedan hacerlo. Eso nomás. Y gracias por escucharme y por darme la posibilidad de acompañar en este proceso. Alejandra, Sí, dos cosas. Las reuniones que están programadas para la próxima semana son bien acotadas, son de 10 participantes cada una, no están pensadas como para abiertas a toda Chuta, la ya. comunidad. Están separadas por ámbitos, por ejemplo, la reunión para gente que se maneja más en el ámbito medioambiental, otras para el ámbito turístico, porque estamos recién partiendo el proceso, entonces imagínense que hace un mes hicimos entrevistas solamente a 8 actores claves de la comuna. Ahora vamos a tener como 6 talleres con 10 personas cada una, ya vamos a 60. Ya a final de año esperamos tener esta asamblea más abierta y esta va a ser la convocatoria abierta a toda la comunidad, porque estamos recién partiendo como desde un primer acercamiento a con la grupos comuna. focales. Vamos ampliando. Entonces, ahí les pido la paciencia con esto. Las reuniones de la próxima semana son con las personas a las que se les convocó, especialmente que en realidad son dirigentes, personas que entendemos que están validadas por la comunidad también como representantes, entonces es importante esa comunicación también con ellos. Y lo otro también que quería aclarar es sobre el tema de la actualización del plan regulador intercomunal, que está en proceso de aprobación por parte del gobierno regional para iniciar el proceso recién de la consulta de imagen objetivo. Este proceso va a ser más lento incluso yo creo que el propio proceso de actualización del plan regulador de la comuna. Entonces, estamos esperando que el gobierno regional dé el visto bueno para que así la Seremi de Vivienda proceda con la consulta de imagen objetivo. Y una vez que la imagen objetivo sea aprobada por la comunidad, recién se va a pasar a la otra etapa, que es ya la elaboración del plan en sí, pero eso, por ejemplo, no está asociado a la consultoría que está llevando hoy en día Surplan con eso. La Seremi de Vivienda va a tener que licitar nuevamente para que alguna otra consultora, o la misma, si es que se la adjudica, inicie ese proceso. Entonces, va a ser súper largo. Nosotros creemos que en realidad, unos 4 años más, recién vamos a tener quizás un plan regulador intercomunal. Pero es importante que apenas el gobierno regional dé el visto bueno para iniciar la consulta de imagen objetivo, vamos a tratar de hacer la difusión lo máximo posible, aunque no nos corresponde a nosotros porque no es un instrumento municipal, pero así todos entendemos lo importante que es, así que vamos a estar informando por las redes del municipio cuando sea aquello, ¿ya? Gracias, Alejandra. Ahí estamos entonces, chicos. Cortamos, terminamos con la grabación.